Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradecemos a Dios este don de su amor, diciendo: bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso, que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios, Hijo unigénito, que haciéndose hombre, por el bautismo nos has perdonado nuestros pecados y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios Espíritu Santo Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la Iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Bendito seas. Rocíanos, Señor, con el agua de tu misericordia y purifícanos de todos nuestros pecados. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Juan y la la Iglesia participa de su alegría y lo recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos en el día que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Padre. Que el Señor los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Participando de su alegría, Dios les conceda la gracia de que este sacramento que van a celebrar perdure toda la vida. Por eso entonamos el himno del gloria. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Concede Dios Todopoderoso a estos hijos tuyos que hoy van a unirse por el sacramento del matrimonio, crecer siempre en la fe que profesan y enriquecer con sus hijos a la familia fiel de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Clama al Señor tierra entera.
esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienes vino. Jesús contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega la hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra y unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Sí. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perfecta fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Juan y Milaine, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable, amorosa e inteligentemente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Juan, te acepto a ti, Lani Lacey, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lani, te acepto a ti, Juan, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirma ese consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Sus anillos y sus alas, por favor. Bendice, Señor, estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua,
para que recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Dani dice, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La iglesia recibe también estas aras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Juan, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a tener. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar. Oremos. Para que el Señor bendiga a la iglesia, sea fuerza y consuelo de las familias que sufren a causa de las enfermedades y desavenencias y acoja en su reino a los que ya han abandonado este mundo. Oremos. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con agrado estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos, amigos en santo matrimonio, para que en la celebración de tus misterios los confirme en su amor y en el tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo en el cielo, santo es el Señor.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Acompañemos a Juan y a la Melexi, en que por primera vez como esposos cristianos se dirigen a Dios con su Padre para que de aquí en adelante la fe en sus alegrías, en sus penas, en sus tristezas, en sus dificultades, para que su amor se vaya perfeccionando cada día más. Digamos, juntos la oración que el Señor nos enseña. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Juan y la Iglesia, ustedes como esposos cristianos están unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les ha colocado el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, por el amor y la mutua entrega, deben de vivir todos los días de su vida. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendiciones su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta esposa y el compañero de su vida la abundancia de tu bendición, y que la fuerza del Espíritu Santo inflame sus corazones, para que el gozo de su vida matrimonial añada el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo.
que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres, y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de estos esposos y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz.
Madrina. Ya Dios me muere. Nawandan school. Curiono is. Pawan sa sangwa, kawa, samba. Nombera, ya taris wandan school is. Ya uno is. Ya nyakak san. Problem de mende. Ya. Para no pawan, no handa con. Ya ya a ver nana que otra. Sinyasan problem de. Siempre primary sin para que ya hizo work. De commente con capaz. This one does. Dios mío. ¿Cómo? Nanti no yondak, ulan max wanda. Ya sebenarnya kamar cek pending
Gracias, padre. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Ana. Gracias, que Gracias, madrina.
Nacho se madre. Nacho se madre. Gracias, nana. Dios me llamo yo.
Dios me llame. Nacho. Dios me llame. Dios me llame. Dios me llame. Dios me llama. 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 Ya, Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me llama. Dios me llama. Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me llama. Dios me llama. Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me llama.
Joel. Dios me llama ya. José. Dios me llama. Dios me apaga. Dios me llama. Dios me llama. Dios me llama. Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me ampare. Dios me
No tienes fe. Dios te amo. Dios te amo.
Hombre, Solano, Mario, ya me voy a esperar acá, Arisorasca, Anate siempre no es una siempre, Cabalarán, Arincomanche, se tomaron de los santos, Maniguilis, Pawanga, Arincomanche. No, hombre, Arizonda su compadre, Salomón, que llamen de Panque, siempre sin favor por aquí, a favor de Ñanta, Ñacunta, ya so favor Ñate, Pono, de Comanche. No man vea por el más que solo, Ana Magit no puede estar. Aristo andas, Aristo andas, solo, Dios me llama. Dios me ama. Dios me llama. Dios me ama. Dios me ama. Era para comunicar. Dios me ama. Dios me padre, no. Dios me madre. Ya, Dios grande. Dios me ama. Dios me padre, no. Dios me madre. Dios me llama.
Dios mío, María. Dios me llama. Dios me No le digas lo que yo le hice con su slide. La princesa Sofía, ¿dónde está? Tiene unos, ¿cómo se llama? Parece a corazón. Tiene un pantalón color azul. Hey, chicos. Ya, vender. Gracias. Qué chulo pueblo.